Bueno, pues muy buenas noches. Buenas noches. Qué bueno encontrarnos con tantas caras conocidas y amigas aquí entre nosotros y sobre todo encontrarnos con Soraya, que siempre es sumamente interesante tener una conversación con ella. Ustedes están sentados, yo me voy a sentar si ustedes me permiten. Sí. Nosotros hace como un año tuvimos contacto con el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones de España. Nos llamó Consuelo Naranjo, que es una investigadora de mucha experiencia, de muchos años en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones de España, y nos propuso traer una exposición que ellos habían concebido para que itinerara por diferentes países, por España y también por diferentes países de América Latina, sobre todo del Caribe. Una exposición sobre la esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe. Esta exposición se concibió por Consuelo Naranjo, por Miguel Ángel Puig Samper, que fue también el comisario de la exposición. Ha estado en España en 2 o 3 lugares diferentes, museos, en Casa América, que es una institución de alto reconocimiento en España y muy conocida por todos nosotros, y ha itinerado por Puerto Rico, estuvo en la Universidad Ana G. Méndez de San Juan, Puerto Rico, en Costa Rica, en varios lugares de América Latina. Entonces, Consuelo nos propuso que viniera a República Dominicana y se logró que viniera paralelamente en 2 lugares. Uno en el Museo de la Fortaleza de Lozama, en Ciudad Colonial, y otra aquí en Santiago, en el Centro León, con soluciones museográficas diferentes, obviamente, porque los espacios también eran diferentes. Pero a nosotros nos pareció que era un tema sumamente importante porque entender lo que somos tiene mucho que ver con entender dónde están nuestras raíces y de dónde recibimos realmente esas herencias culturales que nos hacen ser lo que hoy somos. Y los dominicanos tenemos una condición muy especial en el Caribe, que es que nuestras herencias son múltiples. Compartimos las herencias de todos los caribeños, es decir, la herencia indoamericana, la herencia europea, la herencia africana, pero también hemos recibido a lo largo de los años aportes de muchas migraciones que han ido enriqueciendo nuestras identidades. Y fíjense que digo nuestras identidades, no nuestra identidad, porque nuestras identidades son múltiples, son diversas, y somos dominicanos, pero tenemos diferentes influencias y diferentes culturas regionales, etc. Entonces, esta exposición se llamó La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe. Está dirigida a una de esas herencias, a enfocar los aportes de una de esas herencias. Y la inauguramos hace unas semanas atrás, está en el espacio del Salón Multiuso La Aurora. Espero que ustedes la hayan visitado y si no lo han hecho, que lo hagan,
próximamente, pero es una exposición que nos hace reflexionar sobre el papel, el peso y sobre todo la significación que tiene la herencia africana en lo que hoy somos. Y recuerden que acabo de decir que somos muchas cosas, que hemos tenido influencia de muchas cosas, pero la herencia africana tiene una influencia muy especial en lo que hoy somos. Hace un tiempo atrás, cuando yo todavía daba clase en la universidad, la actividad en el Centro León me impide hacerlo ya porque no tengo tiempo. Yo le decía a mis estudiantes de historia del Caribe y de cultura afrocaribeña, les preguntaba, quítenle al merengue la tambora, ¿y qué es lo que queda? No tanto como nada, pero queda otra cosa, es otra cosa. Es decir, el componente africano define en cierta medida lo que hoy somos nosotros. Y yo voy un poco más allá. Soraya, me perdona, me estoy metiendo en tu tema. No, está bien. Yo oigo para aprender. Bueno, y para corregir también si me equivoco o no estás de acuerdo. Yo le decía también a mis estudiantes, y eso es lo que pienso, que el Caribe es diverso. El Caribe es muy diferente de una isla a la otra, de un territorio al otro, porque el Caribe no solo es el Caribe insular, sino ese Caribe que está presente en el continente como si fueran islas encalladas en él. Lo que le da unidad a esa diversidad es el componente africano. Fueron holandeses, fueron ingleses, fueron portugueses, fueron españoles quienes los colonizaron, pero el componente africano es ese eslabón que cierra y le da forma a este Caribe del cual formamos parte. Entonces hoy nosotros hemos invitado a alguien que es una de las personas con mayor propiedad puede hablar de este tema, que es Soraya Aracena. Soraya Aracena, entiendo que todos la conocemos, es una persona que inició sus estudios universitarios a través de la comunicación social, lo que la hace esa comunicadora interesante que resulta siempre ser. En Puerto Rico, por allá por los años 90 y algo, 94, sí, inicia la maestría de estudio de las Antillas Mayores conjuntamente con la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, una institución que, hago un paréntesis, que creo que es siempre merecedor hacerlo, fundó y desarrolló y todavía tiene la impronta de él, aunque ya falleció, el profesor Alegría, Ricardo Alegría, que realmente es una de los especialistas que ha tenido la visión más clara sobre lo que es el Caribe y sobre la necesidad de hacer, de exponenciar lo que somos desde el punto de vista de encuentros entre culturas, de encuentros entre diferentes influencias y raíces que tenemos. Y a partir de ahí, bueno, la profesora Soraya Aracena ha tenido una labor permanente en la investigación de lo que somos, de diferentes miradas.
es la compiladora, debo decirlo, del clásico Presencia Africana en la Cultura Dominicana y Jaleo Dominicano, música tradicional dominicana, y es conocida como una de nuestras investigadoras más importantes sobre la afrodescendencia en República Dominicana y en el Caribe. Hoy, Soraya Aracena viene a hablarnos justamente del tema bajo el título Cultura Africana, una herencia que nos acompaña. Y nos acompaña. A mí me gustó mucho el título, Soraya. A mí también. Es real, me gustó mucho. Nos acompaña, quiere decir que es una herencia que se mueve en el tiempo, que está vigente, que se transforma con otras y muchas influencias, pero que siempre está ahí, está presente. Entonces, para un poco reivindicar esta influencia de la africanidad en nuestra cultura, hemos contado con la valiosísima presencia de Soraya esta noche. Soraya Aracena, en nombre del Centro León, en nombre de nuestra directora, la doctora María Amalia León, en nombre de toda nuestra comunidad, le damos la más afectuosa bienvenida y nos alegramos muchísimo de tenerla entre nosotros. Así que ahora, de ahora en adelante, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Luis Felipe, por la presentación y por la confianza depositada. Quiero agradecer primeramente al Centro León y a todas las personas que han colaborado para que este intercambio sea posible. A Wilda, a Manuel, que va a estar con los videos, y a el señor Eligio, también a toda esta gente que ha puesto de su parte para que yo esté aquí. En la noche de hoy, como explicaba Luis Felipe, voy a exponer un poco con ustedes sobre esa herencia africana que nos acompaña. Como él decía, me encantó el título también. ¿Por qué? Porque esta herencia nos acompaña siempre y porque es una herencia indispensable en la formación de lo que es el ser caribeño. Me gusta mucho también que esta exposición haya estado enfocada en lo que es el Caribe. ¿Por qué? Porque generalmente yo hablo con mucha gente joven y me da la impresión que no se asumen como caribeños. Conocen Europa, está de moda ir a Barcelona, conocen Estados Unidos o conocen la música norteamericana, conocen todas las festividades norteamericanas. De hecho, en la ciudad el pasado 31 de octubre se celebró Halloween, que no es una costumbre nuestra, pero que los jóvenes prefieren incluso lo que nos traen que la propia cultura, pues se crían, y no solamente en la casa, sino en la escuela, totalmente de espalda al Caribe. En ocasiones sus padres son los primeros prejuiciados con lo que es el Caribe, pues consideran el Caribe inferior a lo que es Europa, a lo que es Norteamérica, y como bien decía Luis Felipe, lo interesante del Caribe, lo que hace al Caribe grande, lo que le da esa importancia es que el Caribe tiene una diversidad cultural como ninguna otra parte del mundo. Pero ¿por qué esa diversidad cultural del Caribe? Bueno, de hecho, uno de los grandes tratadistas sobre la esclavitud, el doctor Carlos Esteban Davis, fallecido, decía en su obra La cultura afrocaribeña que al país entraron más de 150 etnias diferentes africanas. O sea, muchas de esas etnias tenían
lengua diferente, tenían formas de ser, de actuar, costumbres, religiones totalmente diferentes. Eso forma parte de lo que es la diversidad. ¿Qué pasa? Como ustedes saben, en el año 1492 inicia la gran expedición europea, como yo llamo, con Cristóbal Colón y su grupo de hombres en búsqueda de oro, en especies y en búsqueda de que España quería ampliar su poderío. Con la anuencia de la reina Isabel y el rey Fernando llega hasta América, siendo la primera isla descubierta, la que ellos llamaron Española. Cuando llegan hasta aquí, encuentran que había un grupo de indígenas conocidos como los taínos, que tenían una organización social regida por un cacique, tenía su religión vista esta a través de algunos cultos, como era el culto que hacían al dios huracán para evitar la llegada de estos fenómenos atmosféricos que amenazan al Caribe. Tenían también una serie de objetos artísticos que han encontrado en los yacimientos arqueológicos. Esta cultura, por los españoles colonizadores que llegaron, rápidamente fue extinta, ya que además de imponerle el duro trabajo, trajeron enfermedades como la viruela, sífilis, y los taínos no estaban acostumbrados a trabajos tan duros como en las minas de piedra, que fue uno. Se extinguieron rápidamente y para ese momento en que se extingue, Portugal había empezado a desarrollar el lucrativo negocio de la trata de esclavos. Ese negocio de la trata de esclavos hizo que dicho país, luego España, enviar a América millones y millones de individuos. De hecho, uno de mis profesores en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe fue Rafael López Valdés, y él en su libro sobre los africanos en Cuba dice que toda esta travesía costó a África 10 millones de seres humanos que murieron en la misma. Hace un momento estaba mirando la exposición junto a Josué Gómez y veía en una de las gráficas el hacinamiento en que venían esos seres humanos, y yo le decía a Josué, esta gente no se podía ni parar, ¿cómo no se van a morir tanto? Ahí en las posiciones que venían, en barcos muy pequeños, algunos con grilletes, cadenas, o sea, vinieron en condiciones. Estos individuos eran embarcados en la costa oeste africana, donde está el área del río Congo, aunque no eran de allí, algunos sí, pero la mayoría no, la mayoría eran de diferentes regiones de estos pueblos africanos. De hecho, decía David que aquí llegaron esclavos de Angico, de África Ecuatorial, que llegaron los Congos, que llegaron Ewefón de Dahomey, y que llegaron los Caarta, que estaban a la orilla de los ríos Niari, Luesí y Uguaé. También llegaron Negro y Bo, que estos también pertenecían al área a las tribus de Nigeria, y pertenecían a una familia denominada Kwa, KWA, que es de donde surge probablemente el nombre que se da de Lua a los misterios de la religión. Las primeras referencias documentales sobre este grupo de esclavos
estos grupos aparecen en el año 1501, 1502, cuando la reina Isabel y Fernando el rey, a través de una real cédula, prohibían la entrada de esclavos que fueran herejes. ¿Por qué? Porque los esclavos que fueran herejes y no estaban convertidos a la religión católica no querían trabajar, según ellos, eran aquellos que empezaron a sublevarse, y entonces fueron traídos primeramente esclavos que ya habían estado y nacido en España. Esos esclavos tuvieron el nombre de ladinos, eran esclavos que también conocían ya la religión católica y que habían sido bautizados. Estos negros, como dijimos, venían en condiciones hasta infrahumanos, y en estas nuevas tierras se encontraron extraños, ya que estaban desarraigados de su hábitat, muchos no hablaban las mismas lenguas, no tenían la misma costumbre, incluso había musulmanes, porque también había estas guerras entre el cristianismo para eliminar a los musulmanes, y por eso aquí se dan todas esas expresiones religiosas diferentes que mucha gente encasilla en una misma. Algunos dicen eso es vudú, y yo lo veo y digo, eso no es vudú nada, que me es totalmente diferente. Bueno, todas estas etnias que fueron, le dije en principio, según el doctor Carlos Esteban Deive, que fue una autoridad que estudió todos estos documentos en los archivos de Sevilla, trajeron consigo una serie de expresiones culturales que son esas las que nos distinguen como lo que somos, seres caribeños. No pudieron traerla físicamente, o sea, instrumentos, por ejemplo, los instrumentos musicales, no pudieron traerlo, no pudieron traer nada, pero sí lo que conocían allá, con lo que reprodujeron los mismos. De hecho, fueron magníficos reciclando el ambiente, puesto que encontraban un animal, vamos a llamar un chivo muerto, con este cuero, hacían el cuero para los tambores, con la madera que encontraban, empezaban a hacer lo que habían conocido allá. Entre estas cosas que empiezan a reproducir en lo que tiene que ver con los instrumentos musicales, están todo aquello de percusión. Luis Felipe hablaba de eso cuando decía que sí, el merengue sin tambor. Entonces, ese fue uno de los grandes aportes africanos. Todos esos instrumentos de percusión que todavía hoy se usa en los diferentes músicas, diversas músicas, no hay una sola música aquí. Aquí hay merengue, aquí hay priprí, aunque en el caso de la ciudad de Santo Domingo, a raíz de la muerte de los más viejos, empieza a estar en vía de extinción. Ustedes preguntarán qué es el priprí, les voy a explicar. El priprí es un tipo de merengue que se toca con un instrumento, un tambor alargado que se acuesta en el piso, llamado balsié, con acordeón, se le agregan maracas y otro instrumento. Es una música festiva, sus danzantes bailan en contra de la manecilla del reloj. En general se aprecia durante las festividades al Espíritu Santo en Villamella, pero con uno de sus últimos exponentes murió en el 2019, que era el señor Mauricio Mercedes Vale, de la comunidad de los Morenos. ¿Qué ha pasado con eso? A raíz de la muerte de Vale, uno de sus hermanos conocía un poco los toques de acordeón, pero empieza a perderse aún, y que sus hijos tratan de hacer un rescate de dicho ritmo. Prosiguiendo con lo de los instrumentos, además de estos instrumentos para los palos y los priprí, uno de los instrumentos que reprodujo el africano aquí fue el balsié, que acompaña
el PRI-PRI, y otro muy importante que también se encuentra en vía de extinción, aunque hay un artesano muy conocido en la ciudad que la confecciona, ya ha empezado a dejar de ser adquirida, y yo creo que tiene que ver con el transporte para este instrumento y con que en ocasiones realizar el mismo resulta un poco costoso. Es la marimba. La marimba es una caja cuadrada con una tecla de metal en el medio que ha dejado de ser visible en los últimos años y que en específico acompaña el merengue. Ese fue otro de los instrumentos musicales que el africano aquí reprodujo. También los panderos, que se usan en uno de los ritmos de origen africano más extendido en el país, la salve. No se toca salve ni se cantan salve exclusivamente en la ciudad de Santo Domingo, como me han preguntado algunos, sino que en todo el país, me imagino. No sé si en Santiago hay, pero en Puerto Plata, investigando lo del doctor Rafael Cantizano Arias, encontré varios grupos de salves muy buenos que de hecho participaban en un festival muy importante que se hacía en el área de Puerto Plata, la Isabela. Bueno, prosiguiendo con el tema, además de estos instrumentos musicales, estos inmigrantes africanos que posteriormente fueron esclavizados en las plantaciones azucareras, a lo que se rebelaron en varias ocasiones, porque en 1571 ocurre la primera sublevación de estos negros, que fue en el ingenio Diego Colón, porque ellos se rebelaban en contra de los malos tratos que recibían de parte de los amos, y una de las segundas después fue, y la más grande, en el área sur de Boca de Nigua. Como parte de las formas religiosas que ellos trajeron, como algunos ya habían nacido en España o habían venido de allá, fue que aquí recrearon lo que hoy conocemos como catolicismo popular, una mezcla de oraciones católicas como el Credo, Padre Nuestro, Ave María, incluso con algunas oraciones en latín vulgarizado, porque es bueno que entiendan que el catolicismo que llegó en esos momentos con estos grupos era un catolicismo medieval también, no era el catolicismo que conocemos actualmente. Entonces, a este catolicismo popular pertenecen los santos católicos, que todos ustedes conocen, que si la Virgen de la Altagracia, las Mercedes y San Santiago, por ejemplo. Entonces estos santos, ellos, las deidades que ellos trajeron para poder, para que sus religiones pudiesen sobrevivir, ellos tuvieron que esconderla tras la imagen de los santos católicos. Por eso a San Santiago Apóstol le pusieron el nombre de Ogún Ferrayé. Es una de las festividades no solamente del catolicismo popular, sino que del vudú, una de las más celebradas en todo el país, y todavía, aún y el componente católico que tiene, conserva el vudú, la barra de fuego ceremonial que se usa todavía, se tocan las salves para el día de San Santiago, y como la parte católica correspondiente a este catolicismo popular es la que tiene que ver con la liturgia de la misma. Además de este catolicismo popular, estos africanos nos legaron, no solamente a nosotros, sino que a otros pueblos del Caribe, incluso a Cuba, donde hubo una población que, según decía Millet y Alarcón, en el vudú en Cuba, pasaba el 500,000 de esclavos de haitianos, el vudú. Que el vudú, si bien lo tenemos en Haití,
en Cuba y aquí es diferente. En el país existen dos vudú. El vudú haitiano, este vudú tiene que ver cuando, tiene una liturgia haitiana, cuando el sacerdote es haitiano, y hay un vudú dominicano que está orientado al culto a los santos o a los luaces. Este vudú ya con remanente haitiano, porque la mayoría de los haitianos viejos que llegaron a trabajar en las labores vinculadas a la producción de la caña de azúcar murieron y eran de séptima, octava generación mucho. Este vudú que se practica en República Dominicana tiene una serie de dioses a lo que se llaman luaces, que tienen características específicas, con unos colores específicos, una fiesta específica. Por ejemplo, una de las festividades del vudú más importantes es la que se sucede el día 25 de diciembre de cada año, cuando se le da de comer a todos los misterios que conforman dicha religión. Es una religión que no cree en que después que tú, en la vida, después de la muerte, nada de eso. El vudú es una religión por el ahora, es una religión que estos negros practicaban y siguen practicándolo, y no, los afrodominicanos, porque es una religión también que sirve de refugio ante los avatares del día a día de muchos de estos grupos. De hecho, y hay que decir toda la verdad, los que estamos aquí sabemos que el grupo, que aún y los aportes que ha hecho el grupo de los afrodescendientes, lamentablemente ha sido el menos visibilizado, el más maltratado en el país también. En el país, de hecho, se llegan a confundir negros dominicanos con negros haitianos. Se maltratan también, hay que decir todo como va, si bien es una migración muy irregular, algunos no tienen documento, otros sí, pero ha habido y sigue habiendo mucho prejuicio con este grupo, y no debería de ser así, porque si estoy hablando del vudú aquí es porque uno de los grandes aportes de esta cultura a lo que es la dominicana y de otros pueblos del Caribe es el vudú. El vudú forma parte del patrimonio cultural inmaterial dominicano y como tal parte de lo que es la identidad de nuestro pueblo. Ahora estoy yo con Luis Felipe. Si nos quitan el vudú no es lo mismo. Exacto, muy similar. Entonces, este vudú tiene un sacerdote, porque como le dije, tiene una liturgia. En el caso de este ser un varón, adquiere el nombre de Ungán. Si es una señora, una mujer, adquiere el nombre de Mambó. Tiene mucho prestigio y todas las ceremonias están dirigidas por el sacerdote. De hecho, el vudú, la dimensión del vudú es tal que el antropólogo social puertorriqueño José Francisco Alegría, autor del libro Gagá y Vudú en República Dominicana, ensayo etnográfico, en la página 51 decía: el vudú y gagá que hemos observado en República Dominicana está plagado de ritos y ceremonias de los mendé, los mina, los congo, nagó y boy los fon. Y nosotros creemos que existe un sustrato de ritos fragmentarios indígenas. En República Dominicana existe una división india muy fuerte e indispensable, y que como elemento principal tiene el agua de ríos y afluentes. Leo esta cita y la cierro ahí para que entiendan también que este vudú se sincretizó con otras expresiones religiosas
que todavía se conservan aquí. Por ejemplo, la división india está muy presente, es considerada muy fuerte en lo que es lo que llaman la religiosidad popular dominicana, que yo la llamo vudú dominicano. En el caso del vudú dominicano, que durante muchos años hemos podido observar, dado el estigma de que es misterioso y mágico, algunas ceremonias se realizan a puertas cerradas y la persona que no sea portador o servidora a los luaces o misterios no la puede ver. Por otro lado, se hacen rituales frente a los árboles, fuentes y estanques. Hemos visto muchas de estas frente a los árboles, cualquier árbol. Por ejemplo, hemos estado en uno de los templos más grandes de Haití, Souvenance, y allá en Souvenance estuvimos varios días mirando vudú. Allá la hacen en la ceiba, que es uno de los árboles sagrados. Aquí, como la cultura se transforma constantemente y el vudú también, se hace delante de cualquier árbol. Por ejemplo, en uno de los batallas investigados por nosotros, se hacía frente a una planta de limón. A este vudú dominicano pertenece el gagá dominicano, culto propio de la Cuaresma y en especial de la Semana Santa. En este culto gagá se auspician a una serie de dioses y en particular a los dioses fuertes y agresivos conocidos como Petroce. Esto, según algunos investigadores, de hecho José Francisco lo decía, David también. Yo he visto algo, bueno, he visto bastante también, y ellos decían que el culto Petró no es de Haití, como se cree. El culto Petró se creó aquí en República Dominicana y es un culto a estos dioses que son demandantes, agresivos, pero si se aplacan, son benevolentes y generosos con nosotros. El gagá es un culto a la resurrección, a la fertilidad, a la sexualidad y, como dije anteriormente, propio de la Semana Santa, por lo que empieza el jueves en la mayoría de los gagá, porque no todos son iguales, es bueno que lo sepan. Hay gagá que quizás suben silla 2 o 3 semanas antes, pero en los casos que yo conozco, generalmente es la Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, en donde se hacen las variadas ceremonias que tienen que ver con este culto. Una de estas ceremonias, y es la primera, es la comida del poste central de la enramada. La mayoría de estos grupos se concentran para hacer lo que son sus prácticas y ceremonias en una enramada, generalmente fuera de la casa de sus dueños, y en esta enramada, fuera tienen la barra de hierro conocida como Bucán, donde se dice que habita el dios del mismo nombre, y en esta enramada, en el centro, hay un poste central en donde se dice que es el lugar en donde confluyen todos los misterios del vudú y por tanto se le da de comer, ahí inicia la ceremonia. La comida es algo simbólico, hasta donde he visto lo que se le da es pedazos de coco, maní, masita, se asa yuca y otros víveres, y generalmente la comida de este lugar sagrado es preparada por los hombres, a quienes se le paga en número impar por la misma. Otra de las ceremonias de este Jueves Santo, y como parte del culto al gagá, es el levantamiento de la silla. ¿Qué es el levantamiento de la silla? El gagá funciona, los miembros del gagá están en él y funcionan en base a una promesa. Esta promesa no necesariamente tiene que ser de 7 años, puede ser por 3 años, puede ser por 5, algunos la llevan por toda la vida, porque durante toda su vida han estado en el gagá, bailan gagá, disfrutan de él. Y
para uno reafirmar esta promesa necesita ser levantado en la silla. El levantamiento de la silla es una ceremonia muy solemne a cuyo frente está el ungán, y es una ceremonia que para la misma se recubre una silla con una sábana blanca que simula que el que está sentado ahí hasta el momento está como muerto, y ahí reafirma su promesa. Luego de esta ceremonia de la silla, se hace también Jueves Santo para amanecer viernes la ceremonia del bautizo de todos los instrumentos y la ropa que va a llevar el grupo durante los días de la peregrinación. Son muy celosos con enseñar la ropa antes, por lo que llevan la ropa en bulto, lo que no tienen bulto la ponen en una funda, en lo que sea, pero nadie, absolutamente nadie, puede ver esta ropa hasta que no esté bautizada. Este bautizo, al igual que otras ceremonias que aquí se presentan, es sincretismo del ritual católico también, del bautizo, y en el mismo, el dueño o sacerdote o ungán contrata a un rezador que no solamente recita las oraciones del catolicismo, sino es simbólicamente con una rama de albahaca, unas gotas de agua bendita, bendice todos aquellos instrumentos. Debido a esta influencia, vamos a seguir hablando un poco más del Gagá para cerrarlo, porque si no me voy a extender mucho en lo mismo. A esta ceremonia del bautizo sigue que ya el viernes, bien temprano en la mañana, el dueño saca a cada uno de los integrantes del culto del Gagá de sus casas. Estos integrantes, cuando son sacados por el dueño del Gagá, están muertos. Según lo que es la tradición del vudú, están muertos, por lo que salen recubiertos con una sábana blanca, y el dueño, al toque del tambor y de algunas oraciones, lo trae a la vida. Esto es un simbolismo de la resurrección, o sea, como ustedes están mirando, el Gagá, vuelvo y repito, es un culto sincrético entre el vudú y la religión católica. ¿Qué pasa? Esta influencia africana no solo se quedaron en el Gagá, pero donde más se observan, y por tanto, la primera parte de esta conferencia, lo voy a orientar a esto, es en la religión y en la música. Debido a esta influencia africana, también aquí llegaron otros cultos que son asociados a la muerte. Para el africano, la muerte, los antepasados y los viejos son importantes y por tanto hay variados cultos que aluden al dominio de la muerte. Al país nos legaron lo que es el culto al varón del cementerio. El varón del cementerio está sincretizado con la imagen católica del profeta Elías, quien según la Sagrada Escritura se fue a los cielos en una carroza alada por caballos de fuego. Muy interesante la leyenda católica. Entonces, este varón del cementerio, o San Elías, a la vez en el vudú adquiere el nombre de Guedé Nibó. Pero ¿dónde está de Guedé? ¿Dónde está el varón? Porque ninguno lo conocemos, yo no lo he visto. Bueno, si vamos a los cementerios, ¿te acuerdas que una vez fuimos al de aquí contigo? Si vamos a los cementerios, vemos que la tumba de la primera persona en ser enterrada es la que corresponde
al varón del cementerio. La creencia popular dice que si en vez de un hombre es la mujer que está enterrada, el poder es mucho más fuerte. En el caso del Cementerio Nacional, del culto al varón del cementerio, en el Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez de la ciudad de Santo Domingo, vemos que la primera persona enterrada es un hombre, está en la Cruz Mayor, que a la entrada del Camposanto, y ahí se le realizan diferentes saludos. Uno de los saludos que se hace es con la mano cruzada, porque el simbolismo de esta deidad es la cruz. Esta deidad viste de negro. A esta deidad se le hace dentro del cementerio, se le da su comida ceremonial, una comida que consiste en moro de habichuelas negras, arenque, algunos le ponen guineo, otra masita, no debe tener sal, porque según la creencia popular, la sal espanta a los muertos. En este cementerio hay 2 espacios para este culto. Además de la Cruz Mayor, hay uno más escondido, que es una tumba que una señora, a manera de agradecimiento, mandó a erigir allí. ¿Qué pasa? Para que ustedes vean lo que son los prejuicios dominicanos. Hace como 4 años llega aquí uno de los canales más poderosos de televisión de Francia, que tienen un programa cultural llamado La Bella Época en español. Ellos han hecho videos sobre República Dominicana, el aspecto turístico, sobre la religión. Me contratan y me dicen: Soraya, llévame a algunos lugares en donde se expresen las manifestaciones de la religión aquí. Lo llevo al Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez. Cuando llego a la tumba principal, un guardia de la Marina con metralleta. Digo yo, bueno, ¿y qué pasó? Esto está prohibido, mire, ustedes aquí no pueden nada, porque supuestamente para esa ocasión el culto estaba prohibido, porque al instalar una de las paradas del metro cercana, uno de los militares se quejó que el humo del tabaco que se fuman dentro del cementerio a ellos lo molestaba. La televisión francesa quedó ingratamente, porque no se puede decir gratamente sorprendida, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Pues yo seguí investigando, yo dije, no nos vamos sin el culto al varón. Muy lejos, en el mismo cementerio, las personas lo siguen haciendo a escondidas. Se cree que el varón del cementerio anda junto a una deidad muy popular aquí, a Santa Marta la Dominadora, o Santa Marta la Negra, como dicen. El varón del cementerio usado como deidad para trabajos asociados a curaciones de enfermedades. Su fiesta es el día 2 de noviembre de cada año, y una de las más esperadas en todo el país. Aparece en la posesión como un muerto, y como los muertos no hablan ni se mueven, el varón se tira en el suelo y no habla. Quien habla por él, según los curiosos sacerdotes que hemos entrevistado, es San Geraldo o el centinela. Hasta el momento hemos mencionado el aporte espiritual al catolicismo popular, al vudú y a lo que es el culto al varón del cementerio, que también forma parte del vudú dominicano. Y existen otros que en nada tienen que ver con dicha religión, sino con prácticas a los antepasados, que igual que la música, igual que la religión, es el hilo conductor de la cultura africana, porque aparecen no solamente aquí, la práctica a los antepasados, aparecen en Cuba,
en Haití, en donde no aparecen en Puerto Rico porque allá no hay vudú, allá existen otras religiones. ¿Qué pasa? Estas prácticas a los antepasados fallecidos se conservan en varias áreas. Una de ellas es el área norte de la ciudad de Santo Domingo, conocida como Villamella, que señalan algunos historiadores, entre ellos el antropólogo Carlos Hernández Soto, quien es autor del libro Morir en Villamella. Fue poblada por esclavos que se sublevaron al cimarronaje de la parte de los Minas. En este culto a los antepasados, familiares fallecidos, lo hemos visto en una de las comunidades de Villamella, que es Los Morenos. Los Morenos, y es otro de los grandes aportes de la cultura haitiana a lo que es la identidad cultural dominicana también, por qué no decirlo. Esta comunidad de los Morenos fue fundada por el señor Julián Moreno y sus 4 hijos. El señor Julián Moreno, según destaca el autor Moya Pons, y destacaba la investigadora, creo que de Santiago, Wendalina Rodríguez, en su libro sobre el turbante blanco de los morenos, esta familia llegó desde Haití, pues pertenecían a las tropas del ejército que combatieron contra los nuestros para lograr nuestra independencia de Haití. Estos morenos, Julián y sus hijos, inicialmente, y así narra y se conserva en Los Morenos, ustedes pueden ir y preguntar y le van a decir eso mismo, ellos se querían ir, no tenían la intención de quedarse aquí. ¿Qué pasa? Que cuando se iban, narran ellos, a Julián se le había quedado la yunta de unos bueyes y él se devolvió, pero cuando llegó el barco se había ido. Y es esta familia Moreno, se había regresado a Haití el barco, esta familia Moreno que mantiene hoy todavía una serie de actividades en la que se expresa esa herencia cultural africana que, como bien dice el título de esta actividad, nos acompaña siempre. ¿Por qué? Esta familia Moreno es la que inicia la celebración en honor a la Virgen la Dolorita, que se hace el jueves que antecede la Semana Santa en esa comunidad. Esa es una procesión en donde se mezclan elementos católicos españoles con africanos. ¿Cuáles elementos de los españoles hay ahí? Muchísimos. Por ejemplo, cuando el primer lugar en América en donde los españoles traen sus fiestas, que fue la de Corpus Christi, aquí, República Dominicana, la actual República Dominicana. Entonces, cuando ellos iniciaron esa fiesta aquí, se hacían con desfiles militares, con desfiles de reina y reina, se tiraban muchos salvas que había en ese entonces, no pienso que quizá había fuego artificial, aunque eso no lo dicen. Entonces, el culto a la Dolorita conserva mucho de estos aspectos al que se une todo lo africano. Uno de ellos es que es uno de los cultos en donde aparece el priprí, el ritmo del priprí al que me refería anteriormente. La otra celebración de esta comunidad de los morenos, en donde también aparece mucho este legado cultural africano, es la celebración a San Francisco, que se realiza el 4 de octubre, es la fiesta familiar de los morenos, y en este caso es liderada por la señora
Justina Moreno, quien actualmente tiene 94 años de edad, 2 ACV, y dado la ancianidad, pero prosigue con estas celebraciones a las que se une toda la familia, porque hay errores aquí también, muchas cosas. O sea, se cree que la única hermandad que existe, la única cofradía, es la del Espíritu Santo de los Congos de Villamella. No, los morenos son una cofradía como tal, sí, igual, lo único que allá no existen los instrumentos congos, incluso fue declarada así. Hay fotos donde está los diplomas que le dio el Ministerio de Cultura, nombrándola como cofradía importante que es a los morenos. Que una cofradía es una hermandad, tuvieron su origen en Sevilla, según decía un compatriota de Luis Felipe, muy conocido y uno de los grandes tratadistas de la cultura africana, don Fernando Ortiz, inolvidable para todos los que estudiamos la herencia cultural africana. Él hablaba del surgimiento de esta cofradía en Sevilla y, al igual que como acontece aquí, esas cofradías allí giraban en torno a la creencia en un santo. Por eso aquí en Los Morenos está la hermandad de la Dolorita, alrededor de la Virgen de los Dolores, y en Villamella está la de los Congos del Espíritu Santo, alrededor del Espíritu Santo, y en Baní está la de San Juan Bautista, que obviamente es alrededor de todo lo que es San Juan Bautista. Entonces, como le iba contando antes de entrar a esta cofradía, antes de hablarle un poco de la cofradía, que la celebración a San Francisco es auspiciada y dirigida por doña Justina Moreno, que es muy importante saber, ella a la vez es hija de un señor que murió hace años, Alejandro Moreno, en quien Wendalina Rodríguez de Santiago se inspiró para la realización del libro El Turbante Blanco. Alejandro Moreno era una especie de chamán en esa comunidad, se le atribuían poderes para curar, para ensalmar, para hacer una serie de prácticas mágicas. Y esta fiesta, en la fiesta de San Francisco, hay un marcado culto a los antepasados familiares fallecidos, por lo que en las mismas se expresan los gustos de don Alejandro. Por ejemplo, hay muchos trances, doña Justina es poseída varias veces por el muerto, que era su padre, y al inicio de la fiesta se juegan 3 juegos de las barajas denominadas brisca, porque era lo que hacía don Alejandro. También se hace como parte de la fiesta, en el comedor se prepara una mesa como si vinieran a ver varios comensales, una mesa emulando la que se usan en las cenas de etiqueta, y se cree que simbólicamente no solamente don Alejandro, sino que los demás muertos familiares vienen a comer ese día en esa mesa. Vamos a ver, para no hacérselo muy largo, porque después van a decir que yo lo aburrí. Dicho culto a los antepasados y mayores fallecidos estoy citando al señor Bamunova, africano, investigador, quien en 1984, auspiciado por la UNESCO, escribió el libro La muerte en la vida africana. Dice que el culto a los antepasados y mayores fallecidos es una característica de los pueblos africanos. Creen que los antepasados ocupan un lugar eminente en sus sociedades, aunque es cierto que hay diferencia en las relaciones de los antepasados
con los demás seres y con la fuerza que constituyen el universo. Las relaciones del hombre con lo inmaterial y lo invisible están dominadas por la relación a los antepasados. La principal característica del culto a los antepasados en África Oriental es que cada persona se ocupa sobre todo de los difuntos de su propio linaje, que es lo que pasa en Matar a los Indios con los ritos funerarios ampliamente investigados en el país por el antropólogo Carlos Hernández. Dice que se ocupan de los difuntos de su propio linaje, con los cuales puede comunicarse de una orilla a la otra de la vida bajo la forma de un espíritu. La fiesta San Francisco, igual a las demás que se realizan en el país, se hace acompañar de música. En este caso hay 3 estilos: el palo cañuto, como llaman a los palos en los morenos, no lo llaman palo, sino palo cañuto, la salve y además de la salve está el priprí, que en ocasiones lo tocan, aunque ya no, por lo que dije anteriormente. Prosiguiendo con estos ritos funerarios, tenemos los de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo en Villamella, que como ustedes saben todos, en el 2005 fue proclamada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio inmaterial de la humanidad. Relata la historia que, bueno, ya eso le dije, que cómo se formó el poblado de Villamella. Le voy a hablar de la cofradía. De la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo destacan los tambores congos, compuestos por 2 tambores, menor y mayor, maracas de güero, el conguito y la canoita, especie de clave usada para marcar el ritmo que da paso a los cantos. El congo mayor, según entrevista que realizamos hace años a don Sisto Meniere, quien estuvo al frente de esta cofradía más de 60 años, le fue legado por su abuela Vallita Brazován, quien en vida fue reina de los congos. En estos congos hay toda una jerarquía, y en otros aspectos de esta religión. Bueno, ustedes tenían los cabildos en Cuba, que es lo mismo congo. La misma, bueno, sí, la misma sociedad, exacto, la cofradía. Los tambores congos se encuentran en las áreas de La Victoria, San Lorenzo, Los Minis y zona aledaña, e interpretado durante la fiesta del Espíritu Santo, los bancos, los bancos, cumbá y otros ritos funerarios que pertenecen a los llamados ritos de integración, que según decía Hernández Soto, que estos ritos tienen triple propósito: dar a los restos del difunto una sepultura simbólica definitiva, asegurar el reposo del alma facilitando su acceso a la morada de los difuntos, y finalmente liberar a los sobrevivientes de las obligaciones del luto, reintegrándolo a la vida social normal. En estos bancos se aprecia el sincretismo afroespañol en rezos del credo, Padre Nuestro, e inician con los toques de las 3 piezas mayores: Palo Mayor, Camino Real y Calunga. Como parte de esta ceremonia se realizan unos altares muy artísticos en tela y papel, conocidos como túmulos, no sé cuántos lo han visto aquí, delante de los cuales se pone la foto de la persona fallecida. Si bien hasta aquí he hablado de los grupos procedentes del área Congo, hay otros grupos que posteriormente a la abolición de la esclavitud en el país, que fue en 1822, llegaron hasta aquí, y llegaron en esa ocasión movidos por el negocio del azúcar, o sea, a trabajar, porque en las islas
de donde procedían. En esos momentos dicho negocio estaba en quiebra, pues se empezaba a elaborar el azúcar con la remolacha. Aquí era mucho más barato, no había tanta industrialización. Sin embargo, aquí ocurrió lo contrario en algunos lugares. Uno de estos lugares fue la región este, en específico San Pedro de Macorís, donde se asentaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX los llamados cocolos. Según algunos investigadores de este tema, entre ellos el sociólogo José Castillo, este nombre de cocolo es peyorativo, puesto que muchos llegaban de Tórtola y según él, el dominicano no pronunciaba bien el nombre, y como hubo en principio tanta resistencia hacia la llegada de los mismos, lo denominaron así. Estos cocolos se instalaron en San Pedro de Macorís y en otra área del país, pero en San Pedro de Macorís fue una población más numerosa por el hecho de que ya para la época en que ellos llegaron, existían ingenios que eran propiedad de norteamericanos. Uno de estos ingenios fue el Consuelo, que era propiedad del señor William Byas. Ellos, al venir de esas islas de Sotavento y Barlovento, tenían la ventaja que para esos ingenios hablaban el idioma, hablaban inglés, o sea, podían comunicarse fácilmente, lo que no podía hacer ni un haitiano y mucho menos un dominicano. Resulta que este grupo de inmigrantes trajo consigo no solamente los bailes, que también fueron por la UNESCO declarados los bailes teatralizados como obra maestra del patrimonio inmaterial dominicano, sino que trajo ciertas expresiones políticas, por ejemplo el sindicalismo. Fueron los cocolos los primeros que aquí hicieron una protesta contra la opresión a que los sometía Inglaterra, la corona inglesa. Esa marcha la cuenta Ainhoa en su libro, y me contaba Nadal Walcott que sus antecesores le hablaban de eso. Fue un gran grupo hasta la embajada inglesa de ese entonces, y allí demandaron por lo que ellos creían que era necesario. Incluso en un momento, y así es narrado, ellos pisotearon en señal de repudio a lo que le estaban haciendo la bandera inglesa. Fue uno de los primeros alzamientos que tuvieron ellos. Además, estos cocolos, además de esta escena que se cuenta, hubo políticamente, acogieron políticamente las ideas de Marcus Garvey. De hecho, en la calle Sánchez, del barrio Miramar de San Pedro de Macorís, hasta hace unos años existió la casa en donde estuvo una de las filiales de la Sociedad Estrella Negra Oblast Line, la que fue fundada aquí en Jamaica por Marcus Garvey, originaria de dicha isla, y tuvo ramificación en otros lugares en el Caribe. Uno de estos lugares fue San Pedro de Macorís. ¿Qué propugnaba la Black Line? El retorno de los negros a su lugar de origen, que era África. La Black Line, no sé cuánto ustedes conocen, pero al final, y tiene que ver con el rechazo y el prejuicio, acusaron a Garvey de varias cosas, porque como él tenía esa línea de barco también, y al final dejó de existir, pero fueron sociedades muy contestatarias. La cultura cocola también trajo con ellos una serie de, una gastronomía muy propia, que ya estaba basada en
la que ya ellos habían conocido, porque si bien sus antecesores en sus islas de origen fueron esclavizados, ya ellos fueron domésticos, que es muy diferente a la esclavitud que se formó aquí, que era esclavitud, ¿cómo se llama? Alando piedra, ¿cómo se llama? El trabajo en la minería de la piedra, bueno, tiene que tener algún nombre. Con las plantaciones también fue diferente, eran esclavos domésticos, sus amos eran ingleses y pasó similar con los de Samaná, y por ser ingleses tenían una gastronomía diferente, inspirada en los postres que hacían los ingleses y todo. Trajeron aquí lo que se llama el tac y una serie de repostería de la que queda muy poco, solamente hay una persona viva, por cierto, hija de uno de los primeros inmigrantes, quien llegó en 1925, quien era tío de Nadal Walcott, el señor Jar Jones, muy importante. Tengo varias entrevistas con él. En algún momento que tú me vuelvas a invitar voy a traer eso para que ellos lo vean. Es así, pues, sí, porque hay que acordarse. Entonces, estos cocolos, además de su culinaria, trajeron las logias. Estas logias también, alrededor de estas logias había esas sociedades mutualistas que también aparecen y de las que hablamos hace un momento en la cofradía, pero son diferentes. Estas no estaban vinculadas a ningún santo, sino que eran sociedades que se formaban para ayudarse entre sí. Por ejemplo, si yo soy cocola y muere mi marido, entonces había que pagarme ciertos gastos por un tiempo hasta que yo pudiera tener trabajo, una serie de cosas. Se ocupaban de los entierros de su gente y de otras cosas. Una de las joyas traídas por los cocolos también son los bailes, sobre todo le dicen guloya a todos estos bailes, pero en realidad no lo son. Hace muchos años, a raíz de la muerte del señor Primo Cherveston, dejaron de practicarse. Guloya le viene el nombre de estos bailes de que había una teatralización del pasaje bíblico de David Goliat. Realmente lo que bailaba Donald Henderson, Linda, que murió hace muchos años, era Wild Indians, que está, según entrevista a él, estaba inspirado en danzas a los indios salvajes, y que fue algo que ellos retomaron de alguna de las series de televisión del viejo oeste y la adaptaron a su repertorio. También varios bailes se perdieron, como era el del buey y otro, el del leñador, que en una ocasión Nadal Walcott hizo todo un montaje con los guloyas ese entonces en el Museo del Hombre. Estos bailes, como dije, todavía, aunque algunos se han perdido, otros se mantienen. Es un grupo que corre mucho riesgo. En estos momentos, aún haber sido declarado Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, dado que los mayores murieron y los jóvenes que existen, aparte de desconocer la historia de los cocolos, sencillamente no les interesa, lo cual es muy penoso. Te hablaba afuera del caso de Mellizo, con quien he trabajado varias veces. Miren, como dicen popularmente, hay que darse duro para trabajar la cultura popular ahora, muy duro. Si bien tenemos los cocolos, voy a tratar otro grupo, quizá, ya casi estoy acabando, no se desesperen. Otro de los grupos quiero decir que todavía
por lo que a los que le interesen, los días 25 de diciembre de cada año, en el barrio Miramar de San Pedro de Macorís, donde están concentrados los descendientes de estos cocolos, se celebran las fiestas que ellos hacen anualmente, en donde todavía van casa por casa tocando, y que para ese día algunas mujeres preparan una bebida por la cual se conoce mucho esta cultura, el guavaberi, que es, Orlando y yo fuimos a buscarla, no la encontramos porque no era época, es la semilla de una planta conocida como arranjay, una semilla roja que lleva todo un proceso de curación, se cura con vino tinto, ron, hasta que esté lista. Bueno, voy a tratar otro grupo, y que es el de los negros afro-norteamericanos que llegaron procedentes de las plantaciones del sur de Estados Unidos de Norteamérica, en particular del estado de Filadelfia. Llegaron ya libertos, es decir, habían obtenido la libertad de sus amos. Fueron traídos en 1824, durante la época en que el país estaba gobernado por Jean-Pierre Boyer, o sea, el país estaba dominado por Haití, quien, según señalaba el historiador Rodríguez de Morisi, pretextando sentimiento de humanidad y progreso, promovió la inmigración en ella de alguna gente de color que contribuyera a cambiar la fisionomía social y a despertar preocupaciones de raza que identificaran sus intereses con lo de la parte francesa, y con ese objetivo se propuso enviar a los Estados Unidos de Norteamérica al ciudadano Granville para que trabajara para atraer a Haití atraer hasta Haití todas aquellas personas por cuyas venas pasara sangre africana. Tremenda misión. Había que traerlo a todos. Para ese entonces, en los Estados Unidos de Norteamérica, en especial en las plantaciones del sur, la condición del negro variaba de un lugar a otro, siendo un simple instrumento de trabajo, y adquirieron parte de su condición variaba de un lugar a otro, y trabajaban en las grandes granjas, sobre todo en las plantaciones de algodón. Un régimen patriarcal permitía el acercamiento entre estos negros y los blancos, aunque el negro siempre en posición inferior. ¿Por qué? Estos negros eran los domésticos de esos blancos, o sea, estuvieron en posición inferior. Este acercamiento trajo como consecuencia que los negros esclavos libertos adquirieran parte de la cultura del blanco, también sus apellidos, y que al llegar al país viniesen aculturizados, aunque inicialmente procedían de la costa de África Occidental, Gambia, Costa de Oro, Guinea y Senegal, donde fueron embarcados hasta Estados Unidos de Norteamérica durante la trata de esclavos hasta el siglo XVIII, por ahí. En el siglo XVIII, perdón. Según datos ofrecidos por el historiador Hockney. Hockney fue un norteamericano, el primero en realizar investigación sobre este grupo en el año 81. En su ensayo Los americanos en Samaná, decía que cuando este grupo de inmigrantes llegó al país tenían la libertad de retornar a los Estados Unidos. Algunos regresaron y a la mayoría se le cedieron sabanas o porciones de tierra. A diferencia de los demás grupos inmigrantes, a estos Boyer proveyó condiciones muy generosas. Le prometió pagar el pasaje y mantenerlo durante 4 meses y ofrecerle tierra para que trabajasen. O sea, este fue un grupo privilegiado
y vino en condiciones económicas, ustedes ven, mucho mejor que los demás. Estados Unidos de Norteamérica, según los datos de Hockney, envió 6.000 negros libertos que se dispersaron a diferentes lugares del país, especialmente a la provincia de Samaná, donde inicialmente se dedicaron a la agricultura. Algunos tenían oficio, siendo uno de ellos, y uno de los más demandados en esa época, el de hacer suela de zapatos, porque se exportaban fuera. También eran buenos constructores de barcos, y de ahí le sale a la gente de Miche que también construyen barcos por el tráfico que ha habido entre ambas provincias. Estos inmigrantes originarios de Norteamérica trajeron consigo sus costumbres, tradiciones y expresiones espirituales y materiales, de la que al momento de haber realizado nuestras investigaciones en el año 1999 conservaban su religión. En el caso de ellos ahora son evangélicos, donde está la iglesia San Pedro, la Churcha, que inicialmente fue la construcción traída a Inglaterra, pero inicialmente esa iglesia era metodista wesleyana, forjada por las ideas del inglés John Wesley, que también, además del metodismo, fue quien escribió la mayoría de los signos o coros que todavía son cantados en ella. Ajá, vamos a ver. Sí, trajeron, además de esta iglesia metodista wesleyana, iniciaron otra aquí que fue la africana. Ya existía en Nueva York, pero la trajeron aquí. Africana Metodista Episcopal, que todavía funciona. Interesante a destacar que esta iglesia, ambas, se siguen preocupando todavía mucho por la educación de sus adeptos. De hecho, al lado de la iglesia africana metodista episcopal tienen una escuela para niños, y en la Chorcha también. Estas dos iglesias durante todo el año realizan una serie de cultos. Hay cultos familiares, pero de la característica aportada por los africanos sobresale el culto anti-huracán y el de Harvest. El de Harvest es el culto a la cosecha y está vinculado con otros africanos, como es la ofrenda que se hace al ñame. El ñame es visto como alimenta en África, es visto como una entidad a la que hay que dar gracias. Aquí también, en lo que tiene que ver en el área de Samaná, para la fiesta de Harvest o la cosecha, que se hacen las 13 ramificaciones de la iglesia evangélica, antes metodista wesleyana, se exhiben en el interior de esta iglesia lo mejor de la cosecha, y se hacen diferentes cultos, y se reza, se canta el gospel, que fue llevado, como dije, muchos fueron escritos por John Wesley. Y algo interesante, se juegan todavía unos juegos originarios de la costa occidental de África llamados carayá. Son juegos de ronda en lo que se canta todavía en inglés, en lo que ellos llaman patuá, que yo lo escucho como creol, y para mí es creol, pero ellos dicen patuá, y en español. Se acompañan de música de pandero y de maraca de güero. Estos juegos, cuando nosotros los vimos, eran practicados por los jóvenes que estaban vinculados a la sociedad de jóvenes de la iglesia. ¿Qué pasa? Cada vez más los jóvenes se han ido alejando
de las iglesias y consideran, no solamente en lo que tienen que ver las religiones protestantes, sino que también lo escucho, cada vez que voy a Los Morenos escucho lo mismo. Ellos consideran las religiones y las prácticas como cosa de viejo. Los morenos a cada rato me dicen, ah, sí, Soraya siempre trae eso viejo, porque como ellos lo que les interesa es la música, ellos piensan que eso. Pero, volviendo al tema de Samaná, a través de esta iglesia también hay, esta iglesia han permitido la cohesión de ese grupo. Gracias a esta iglesia, los descendientes de estos primeros inmigrantes todavía han podido mantener una serie de costumbres. Una de ellas, como dije anteriormente, esta fiesta de la cosecha que termina el último domingo de octubre con una gran procesión por todo el pueblo de Santa Bárbara de Samaná. Otro culto, además de estas celebraciones a Harvest propio de este grupo, es el culto anti-huracán o de petición. Es un culto que se hace, y ahí también notamos como cierta similitud con los taínos, culto que se hace para pedir protección ante los potentes huracanes. Como parte de esta herencia cultural africana, tenemos en Samaná el uso del coco, un tipo de pan que se hacían en ocasión de los convites, porque duraban varios días, que es el llamado Johnny Cake, que en el caso de Samaná no es frito, como el que se come en otras áreas del país, sino que es un pan horneado con coco y se hacía en ocasión de los convites, que es una de las expresiones culturales que ya ha caído en desuso. Antes se hacían convites que eran los cantos y que se hacían durante el trabajo corporativo que tenía que ver con la siembra y cosecha de varios de los productos que le ofrecía la tierra como alimento. Bueno, hasta aquí brevemente me he orientado un poco aquí, entonces hay que seguir corriendo, porque imagínense, me voy a Puerto Rico ahora. Bueno, en Puerto Rico sucedió diferente aquí y a Cuba. Al ser la Antilla más pequeña de las mayores, y fueron menos esclavos, pero hubo esclavitud también, y allá, según relataba Alegría en su libro que salió después, no sé si ustedes lo tienen, después que él murió, sobre la herencia africana en Puerto Rico, según él relata, allá llegaron africanos de la costa occidental y central, algunos procedentes de los reinos de Malí, Ashanti, Yoruba y Benín, entre otros. En esta isla, y esto no lo dice Alegría, lo digo yo, aún y la penetración norteamericana que todavía pretende descaradamente, porque vaya si son descarados, convertir la isla en un nuevo estado, lo que no le va a ser posible, aunque es muy penoso que quienes quieren que la conviertan, en su mayoría son puertorriqueños que quieren mucho dinero y dominicanos que viven allá. Esos son locos con que eso vuelva, lo cual sería una pena y de verdad que no se va a dar. A Puerto Rico, el caso, como dije, es diferente, y aún y toda esta penetración se conservan algunos elementos muy presentes de la herencia cultural africana. Estos se pueden ver en particular durante la fiesta San Santiago Apóstol que se realizan en Loíza Aldea.
Dentro de estos elementos destacamos la música de percusión, las bombas, que vamos a ver un poquito, que se tocan con los barriles, unos barriles antes se usaban de los barriles en que llegaba el ron, también en unos barriles en los que llegaba el arenque, y estos toques de bomba todavía para la festividad de San Santiago Apóstol y en un recuerdo romántico de la población de Loíza se hacen a escondida y se hacen en campos donde no se han muy visto. Actualmente son muy populares, de hecho hay muchos grupos de bomba, no solamente en Puerto Rico y en Estados Unidos, siendo uno de los más populares el de los Cepeda. ¿Tú crees que se puede ver, Manuel, donde salen bailando? Exacto, por favor, para que ellos entiendan mejor, porque así ellos pueden... ¿Y dónde eso en Loíza? Manuel. Bueno, vamos a seguir. Ya vieron un poco de lo de Puerto Rico. Decía Alegría que el ritmo de los tambores como bomba, en lenguaje acán, que es un lenguaje africano, se decía bomba, para designar el tambor grande. Hay 3 tambores que no sé si vieron ahí. El vocablo evolucionó y hoy dicen bomba, todavía se llama así, no es bomba, bomba le decimos nosotros, pero en Puerto Rico tú dices bomba y hasta te miran mal, porque ellos le dicen de otra manera, sustituyendo la B, según Alegría, con la segunda M. Otras lenguas africanas tienen vocablos similares para denominar tambores. Los barriles de los tambores de bomba varían de un área a otra de la isla de Puerto Rico, y eso es verdad. Incluso hay tambores de bomba que han salido desde aquí, de San Carlos, que lo he mandado yo para allá. O sea, ya salen de cualquier sitio. Ahora vamos a entrar a un sitio peligroso, que es donde este señor viene, aunque ya él es de aquí. Ese es el sitio más peligroso. ¿Por qué? Le voy a decir ahora. Es el más peligroso para hablar de esto. Destacaba el estudioso cubano Rafael López Valdés en su libro La esclavitud en Cuba, que existen impresiones en lo que se refiere a la llegada de los africanos procedentes de diferentes etnias. Estos llegaron directamente, según López Valdés, uno de los grupos, Yoruba, uno de los reinos más antiguos de África, que ya en 1400 había sido fundado y que fue el reino donde existió uno de los reinados más importantes que existieron en África, el reinado de Oyo, en el lugar donde hoy se encuentra Nigeria. Creo que todos saben que Nigeria está en África.
Nigeria se ha hablado mucho. Estos negros que llegaron de Nigeria, una de las características artísticas a destacar, porque tienen mucho arte, hay que destacarlo, son sus tallas, algunas incluso en oro, porque en este reino se desarrolló el oro. En este reino, a diferencia de los otros, la trata de esclavos inició tardíamente, en el 17, que fue cuando empezaron a llegar a Cuba. Dado el arraigo de estos yorubas, se crearon y todavía existen varios centros pertenecientes a una religión que popularmente se le llama santería. Yo prefiero no llamarla así, pues Lidia Cabrera decía que, y yo estoy con Lidia Cabrera, que ese término era despectivo, regla de Ocha, que es la santería. La santería cubana es una religión que tiene su cuerpo sacerdotal, donde la máxima autoridad es el babalao, tiene también lo que se llama la Iyahuó, tiene una serie de prácticas que van desde la iniciación, una serie de deidades, como son el Eguá, Changó, Babalú Ayé, Yemayá. De hecho, una de las mitologías históricas dice que la Changó fue uno de los gobernantes del reino de Oyó. Y Changó es uno de los dioses en esta santería más aclamado. La mayoría de los hombres que yo conozco, todos quieren tener a Changó. ¿Y de quién tú eres hijo? De Changó. ¿Y a quién tú tienes? A Changó. Bueno, es una religión muy compleja, tiene varios pasos de iniciación. El primer paso es, por lo menos el que me hicieron a mí, fue la puesta de collares. Luego de la puesta de collares viene el Osun, que el Osun es como una copa que se pone bien alto, que representa la vida del iniciado, dentro de la cual hay unos componentes mágicos que yo desconozco y no lo he leído en ningún sitio. Lo debe tener Lidia en el monte quizá, pero después del Osun está el Eguá, que el Eguá aquí se sincretiza con Legba, San Antonio, sí, que es el encargado de abrir y cerrar las puertas a su antojo, por lo que todo iniciado tiene que tener el Eguá, porque es el que abre la puerta. Después de ese Eguá, otro de los pasos es los guerreros. Los guerreros es un caldero de hierro en donde están cada uno de los atributos de los orishas. Los orishas son las deidades, como mencionamos ahorita, Changó, Babalú Ayé, Oduduá, Obatalá, Orula, esos son los orishas. Vamos a ver. Importante señalar que estos babalaos consultan a cada una de las personas iniciadas en la santería a través de lo que ellos denominan el registro. Para el registro se usa el tablero de Ifá. Es complicadísimo, la gente, el que no sabe dice, mira esto, con una cadenita y unos caracoles, pero es matemática. Yo que no sé matemática no podría registrar, pero es algo matemático. Al final
te registran y la mayoría va a un libro que tiene, que son de sus propias, algunos lo escribieron los viejos y ha seguido de generación en generación pasando, en donde están lo que ellos llaman los pataquíes. Los pataquíes son las historias vinculadas a cada uno de los orillas, son hermosísimos. Por ejemplo, hay pataquí donde se habla de Ogún y Oshun, que Oshun es el equivalente a... exacto, Anaís aquí, hay unos pataquí donde se habla de Ogún también, hay varios pataquí. Los pataquí, además de hablar de estos orillas, es como la enseñanza que en el momento te está dando ese babalao y la respuesta a la necesidad que tú tienes. ¿Cómo se sabe? Porque cuando te hacen el registro te dan unos caurin, que son unos caracoles que en África se usaban como moneda, pequeñitos, y de acuerdo a cómo caigan, esa es la letra que te sale. Tienen celebraciones, ya voy a acabar, no te preocupes, tienen celebraciones como lo de la que se hace el primer día del año, que le he visto mucho en Puerto Rico, donde también llegó la santería, que es la lectura de la letra del año. Ahí los babalaos se reúnen y cada uno dice lo que, o sea, sus predicciones para ese año. Si bien a Cuba llegaron Yoruba, también llegaron los bantú, cuyo número en la isla de Cuba, según López Valdés, fue de 400,000. El término bantú alude a un conjunto de pueblos que hablaban lengua muy cercana entre sí, por lo que la influencia más importante del pueblo cubano proviene de este grupo, siendo de ella la expresión religiosa palo monte o palo mayombe, totalmente diferente a lo que es la santería. La vi en la bahía de Regla, en La Habana. Son unos altares donde hay una gran olla, un caldero grande de hierro. Generalmente sobre el caldero hay un cráneo. En Puerto Rico lo cogen del muerto que haya sido más violento, porque se cree entre los que pertenecen a dicha religión que mientras más violento era el muerto, más funciona la enganga, que así es que se llama. El caso es que esta religión, Palomonto Mayombe, tiene una dura iniciación, una iniciación en donde al iniciado los sacerdotes mayores le dan con el látigo, los rayan con a veces cuchillo, navaja. También parte de tu inicial, porque es parte del ritual, es algo simbólico, no es nada de lo que hay que asustarse. Entonces, para concluir ya, vamos a, antes de ver los videos, un momentito, y después, ahora Manuel, perdón, ya como vimos el de la bomba, lo vamos a ver en el orden inicial. Entonces, para concluir, antes de ver unos minutitos en video, quiero decir que a través de estas páginas me he referido a la herencia cultural originaria de África, región de la que fueron embarcadas negros con diversas religiones, lengua, gastronomía, forma de organización social y música que aún conservan sus descendientes en el Caribe, del que tan solo nos referimos aquí al hispánico. Estas aportaciones africanas forman parte inseparable de lo que es la dominicanidad. Deben de ser preservadas y proyectadas en su amplitud para con ellas, además de conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestros pueblos caribeños, los que gracias a los aportes negro-africanos se diferencian de otros del mundo y nos hacen ser orgullosamente caribeños, bailadores de palo,
PRI, creyentes del vudú, de la regla de Ocha, del Palo Monte y otras expresiones que acercan a nuestros pueblos y a la vez nos diferencian y nos empoderan como caribeños. Muchas gracias y vamos a ver unos videitos. Manuel, gracias. Muchas gracias, Manuel, y ustedes también por soportar y a ti por aguantarla todo. Sí, porque aguantarme con esto no es fácil, yo lo sé. Esto es para demostrarles sobre los morenos. Que yo le hablaba de dónde llegaron, ella es doña Justina. Los primeros que fundaron esta hermandad fue Isidro y Nana Flores. Ella habla ahí de quién era su familia. Entonces, ¿por qué Isidro viene aquí? Isidro vino aquí como en una Pero ¿por qué vino? parece que él vino aquí como que aquí había un ramo de Haití y él vino como a visitar, a ver. Y entonces él vino como a un permisito para Bueno. en una y se fueron, se iban, y cuando llegó a Puente se le quedó, cuando llegaron a que se iban a montar bien la barca, se le quedó una cosa aquí y le costó volver a buscarlo. Cuando llegó O sea, que él se devuelve para los a morenos. buscar, Ajá. se le quedó. Y cuando fue a la barca, lo dejaron, le costó quedarse. Entonces hizo fundamento aquí. ¿Hizo qué? Fundamento Ajá. aquí. Ellos llaman fundamento cuando forman familia. Con Nana. O sea, que Nana Flores era bisabuela suya. Ajá. De aquí ella, una mujer de aquí, dominicana. Sí, sí. Entonces, ellos tenían como esa cuestión de esta virgen, porque yo no sé, mira, el viejo no dijo. Manuel, Pero la el Virgen otro, la traen el otro, aquí, por ellos favor. vinieron con la Virgen, cuente. Esto también los morenos. Él es uno de los reyes de la Dolorita. Lo puse para que ustedes vean que hay reinado. O sea, no, en Villamella. Es bueno que sepan que todos estos videos están disponibles para ustedes, aprovechenlo. A través de YouTube pueden acceder a la página Videoteca Chango Prieto, es gratis. ¿Qué edad usted tiene ahora? 70 años. Usted tiene 40 en esta devoción. Sí, Y la devoción a la Dolorita. todo el tiempo. ¿Y por qué usted cree en la Iba Dolorita? por ahí. Porque nací en el seno de ella. Porque cuando yo estaba niño, mi mamá y mi abuela me llevaban a la fiesta de ella. Y me he criado dentro del seno de ella. Entonces, ¿ya para dónde voy? Todo el tiempo. Ya. Lo que Manuel, quiero es el último. siempre. Y esto es el gagá para que vean un poco, en este caso el gagá de Andrés hace unos años. No recuerdo los años, pero sí el gagá de Andrés. Mira el problema, como se meten con la cámara, entonces ni el gagá ni nada. ¿Dónde será eso?
hasta ahí, porque muchas gracias, vuelvo y les repito, si quieren ver los videos, pueden entrar a la página y ven más largo. De nuevo quiero agradecer al Centro León, a Luis Felipe, a Wilda, a Luis Alba, a Manuel y a todos a Eligio, a Josué, que está aquí, siempre ha estado con nosotros apoyándonos, y a todos los amigos que están aquí, muchas gracias, muy amable por habernos aguantado toda una hora, y esperamos se repita el intercambio. Gracias. Bueno, normalmente nosotros dejamos un espacio para preguntas, comentarios. Esta señora tiene que regresar a Santo Domingo. Ha hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros y de verdad que se lo agradecemos muchísimo. Porque, bueno, hablar con ella siempre es un espacio de aprendizaje invaluable, y nos coloca en el lugar exacto para comenzar a entender lo que somos a partir de las influencias y de los aportes de distintas corrientes que han ido dando lugar a esta dominicanidad, a esta caribeñidad, en que el componente africano, como comentábamos al principio, es tan importante. A propósito de esta exposición que estamos teniendo en la Sala La Aurora, la esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe, vamos a tener el viernes, pasado mañana, justo dos momentos importantes. Primero, a las 5 de la tarde, Carlos Andújar nos va a hacer un recorrido por la exposición y la va a relacionar con esa otra muestra que está en la Sala Antropológica del Centro León, que es la exposición permanente Signos de Identidad. Y a las 6 de la tarde, algo que yo estoy seguro que va a resultar muy interesante, que es un conversatorio con la maestra Marilí Gallardo sobre las expresiones danzarias y la presencia africana en la cultura popular caribeña. Escuchar a Soraya, escuchar a Marilí, siempre es un momento de aprendizaje invaluable. Así que yo los invito, ya que han tenido la oportunidad de estar aquí esta noche, que vengan el viernes y también puedan continuar este diálogo con la cultura africana, con ese componente tan importante en lo que somos hoy. Yo le agradezco nueva vez el que haya venido hasta aquí en esta tarde, que regrese a Santo Domingo esta noche con todo lo que significa de cansancio. Yo sé que es mucho lo que la mañana le espera de trabajo, pero se lo agradecemos infinitamente en nombre de los que están presentes, en nombre de la comunidad Centro León, en nombre de nuestra directora María Amalia León, y para decirlo en Yoruba, Ache para ti. Gracias, igual, Che. Muchas gracias.